Hola, ¿qué tal? A toda nuestra audiencia, a todos nuestros seguidores de la página educativa, muy buen día. Nos encontramos transmitiendo aquí desde la ciudad de Cancún, 3 maestrantes en educación. El día de hoy les traemos un tema súper importante para dar a conocer una de las teorías más influyentes en nuestra actualidad, que fue el funcionalismo. Esta perspectiva nos va a ayudar a entender que la escuela no solamente es un lugar donde aprendemos matemáticas, ciencias, historia, sino que cumple un papel central en la organización y en la estabilidad de la propia sociedad. Les presento a nuestros acompañantes. Adelante. Soy la maestra Erika y trataremos un tema muy importante. Hola, soy la maestra Ariana y aquí seguiremos trabajando. Y yo, una servidora, soy la maestra Elsie. Comenzamos. Remontémonos a sus orígenes. El funcionalismo fue desarrollado en el siglo XIX, estamos hablando de los años 50, 60, por el teórico Émile Durkheim, de origen francés, quien, de acuerdo a la realidad que se estaba viviendo de guerra en esa época, la revolución industrial, la sociedad buscaba una estabilidad social, que no cambie y que se reprodujera. La escuela establecía una nueva forma de pensar para poder integrarse a la sociedad. Educación era sinónimo de empleo. La causa más importante para el surgimiento del funcionalismo en la educación fue la necesidad de comprender y explicar las funciones que la educación cumplía en la sociedad. El enfoque funcionalista surgió para analizar cómo las instituciones educativas contribuían a la estabilidad social, preparando a los individuos para su integración próxima, y mediante la socialización y adquisición de roles y valores universales. Continuando con el tema del funcionalismo, vamos a hablar de dos teóricos. Tenemos a Émile Durkheim, que fue una figura central en lo que es la sociología del funcionalismo. Aquí Émile Durkheim mencionaba que todo está coordinado al comportamiento. Esto mismo permitía transmitir los valores en la vida cotidiana. Si nosotros aprendemos todos los valores o principios que nosotros sabemos o conocemos, fueron transmitidos por medio de un comportamiento, por medio de quién, quizás de nuestros padres, de que a la figura que teníamos cerca o a las personas a quienes teníamos cerca, ¿verdad? Entonces, él mencionaba, ahora, en la educación o basado en la educación, esta parte del funcionalismo, podemos ver cómo nosotros transmitimos todos aquellos valores o cómo vemos ese comportamiento. En los alumnos, por ejemplo, nosotros ahí tenemos dos funciones manifiestas y latentes dentro de lo que es la parte educativa. En la parte manifiesta podemos hablar que son los contenidos de enseñanza, en otorgar diplomas para el trabajo, etcétera. En las latentes, que son las funciones latentes, ahí inculca que es la parte de la disciplina, la autoridad, formar redes sociales, pero aquí en esta parte, en lo que es la función latente, se le conoce como el currículum oculto. Lo que nosotros como docentes ahora en la actualidad transmitimos a los alumnos. ¿Qué transmitimos a los alumnos? Los valores, las reglas, las normas, que de uno o de cierto modo nosotros las hacemos encajar dentro de la enseñanza que tenemos con los alumnos. Por eso nos dice que son dos funciones dentro de esta parte del funcionalismo, que es función manifiesta y función latente. Ahora, Karl Marx nos mencionaba que la educación es como una técnica social para moldear el futuro. Nosotros lo hacemos con los alumnos por medio de la enseñanza, ¿verdad? Entonces, ¿esto para qué? Para que el alumno pueda afrontar diferentes situaciones. Ahora continuamos con los límites del funcionalismo. Voy a mencionar algunos ejemplos. El número 1 es visión conservadora de la educación, que significa que esta corriente sugiere que la educación distribuye oportunidades de manera justa, pero sabemos que en la práctica no siempre es así. Número 2, homogeneización de la cultura, que significa que esta corriente subraya que la educación transmite valores y normas compartidas en una sociedad, pero no tiene en cuenta siempre la diversidad cultural o multiculturalidad. Número 3, desigualdad en el acceso a la educación. El enfoque funcionalista generalmente asume que la educación es un proceso meritocrático, pero no considera las barreras sociales y económicas que afectan a los estudiantes. Esto quiere decir que hay un acceso desigual del sistema educativo.
Número 4. Reducción de la agencia del individuo. Se considera que los estudiantes son mayormente pasivos y no actores en la construcción de su conocimiento, que significa que ahora en la actualidad estamos haciendo lo contrario con la nueva escuela mexicana, creando individuos críticos y reflexivos. 5. Determinismo social. Aquí esta corriente nos dice que los individuos no tienen mucha capacidad para cambiar sus destinos a través de la educación. Y por último, el enfoque limitado de la función de la educación. Este enfoque se reduce de manera instrumental sin considerar otras posibles dimensiones como la educación crítica, la creatividad o la emancipación del individuo. De esa manera nos despedimos el día de hoy, esperando que este tema haya sido de su total agrado y comprensión. Y también esperamos que el tema lo puedan relacionar con lo que actualmente vivimos en el sistema educativo. Como maestrantes sabemos que debemos de seguirnos preparando para tener un mayor futuro y poder enseñar a los alumnos. Si este contenido les gusta y quieren que sigamos compartiendo con ustedes, síganos y denos like para más contenido educativo. Bye. Bye.